No duerme ahora está en la primera de Pro, siendo las 2:05 AM 24 de octubre de 2025. 2:05 de la mañana, tío. No va a dormir de emergencia. Pequeños resultados, pero poco a poco con las operaciones de base inteligente. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Me escucha? Sí, se escucha fuerte y claro. Sí, Buenas se escucha. noches. Se le escucha, Buenas pero no se le noches. logra Buenas visualizar noches, nada. buenas Ah, noches. recién. Buenas noches, profesora. Sí, buenas noches. Creo que ha habido inconvenientes en cuanto al link también para poder ingresar. Estuve en la sala, pero parece que nadie me escuchaba. A ver, ahora creo que sí ya está mejor. Bien. Bien, voy a llamar lista, ¿ok? Por favor, los que están presentes me dicen un presente, ¿ok? Para poder registrarlos en la asistencia, ¿ok? Buenas noches, profesora. Va Sí, regular buenas noches. de la semana pasada también, ¿no? De la semana pasada, de la clase anterior. La lista, Eh, porque la lista estaba tomando y se fue la señal. Y creo que no sí, tengo. pero sí, ya lo había terminado de tomar la lista. Algunos que no estuvieron también lo registré en la lista que me dieron, no hay problema. Mm, Eh, Porque yo sí, estuve y en sí, clase, bueno, sí. sí, claro, fue al final ya, pero no hay problema, ahora vamos a regularizar ello, ¿ya? Ok, Si en gracias, buenas noches. caso, si en caso no logró registrarse, cuando yo llamé, me indica nada más que la clase anterior también estuvo presente, ¿no? Porque se llamó lista al inicio, bueno, al inicio no, casi al término, ¿no? Ya, bien, Correcto. Gracias. a ver, Hacho Mamani Naide se encuentra. Montes Cotrina, González Dolores, Santana Carrillo, Etken Hidrogo, Rosa. Presente, buenas noches. Ok, buenas noches. Ventura Fernández Alfredo, Ventura Fernández Alfredo, Puris Cóndor Isabel, Puris Cóndor Isabel, Lagones Apaza Sonia, Lagones Apaza Sonia, Wincho Lidia Lourdes, Wincho Lidia,
Presente, Miss, buenas noches. Ok, buenas noches. Miss, Sí, dígame. el día miércoles no pude ingresar por motivo de salud, como hace 10 días me he operado y el día miércoles me puse un poco con malestar y no pude ingresar. Ya. Ya, ok, está bien, no hay problema. Gracias, Miss. Tantarico Castro Percy. Tantarico Castro Percy. Villanueva Vázquez Doris. Villanueva Vázquez Doris. Mamani Tacta Lucía. Mamani Tacta Lucía. Un momentito. Profesora Isabel Puris presente. No sé si Sí, me un ha llamado. momento, por favor. No, lo que estoy empezando, bueno, me acaban de enviar otra lista, sí, voy a ver un momento, sí. Ya, bien. Ya, a ver, me acaban de enviar una lista, sí, por favor, a ver un momento, creo que aquí ya están todos. Voy a volver a llamar en todo caso, ¿ya? Álvarez Cóndor, Jocelyn, Álvarez Cóndor, Jocelyn, Arias Berrospi Azucena, Arias Berrospi Azucena, Arias Berrospi no está. Aro Carrión María Isabel, Aro Carrión María Isabel. Buenas noches, Miss presente, Aro Carrión. Ok, gracias. Arribas Plata Delgado Judith, Arribas Plata Delgado Judith. Becerra Chuquilín Yulisa. Presente, profesora, buenas noches. Ok, buenas noches, gracias. Bompar Solórzano Alejandro. Bompar Solórzano Alejandro. Cainamari Guancho Flor. Cainamari Guancho Flor. Caja Poma Percy. Caja Poma Percy. Calle Yaxahuanga Marta. Calle Yaxahuanga Marta. Cayatopa Flores Daisy. Cayatopa Flores Daisy. Céspedes Valverde Lisbeth. Céspedes Valverde Lisbeth. Chamorro Palacios Edgar. Chamorro Palacios Edgar. Chávez Lagunas Israel. Chávez Lagunas Israel. Chilón Buenas, Pompa Ramosa. buenas noches, profesora, presente. Ya. ¿Usted es Israel? Sí, sí, profesora, Israel Chávez. Ya, ok. Chilón Pompa Ramosa. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Coris Poma Lucinda. Coris Poma Lucinda. De la Sota Tantal Freddy. Presente, profesora Corispoma. Presente, Ok. profesora de la Sota Tantal. Ok, gracias. Etken Corispoma. Hidrogo Rosa. Etken Hidrogo Rosa. Presente. ¿Esto ya Ok. me llamó ya, profesora? Sí, estoy volviendo a llamar porque me han actualizado la lista de asistencia, ¿ok? Hola, Ah, buenas ya, gracias, noches. gracias. Sí, 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 no hay No se problema. podía ingresar. Jocelyn Álvarez, por favor. Sí, un ratito, a ver, si no me escuchas, al final que termino la lista, si no han escuchado o no he llamado su apellido, me indican, por favor, ¿ok? Estrada Ingaruca Alessandra. Presente, profesora.
Ok, buenas noches. Buenas noches. Fernández Concha Francisco. Fernández Concha Francisco. Figueroa García Liz Zulema. Figueroa García. Flores Oliva Luzgarda. Flores Oliva Luzgarda. García Huaches Celsa. García Huaches. Ok. Ok. García García Líder. García García Presente. Líder. Gastelukis Pesarita. Gastelukis Pesarita. González Dolores Juan Miguel. González Dolores Juan Miguel. González y Suiza Daniel Gonzalo. González y Suiza Daniel Gonzalo. Guevara Pachas Rosa. Guevara Pachas Rosa. Huacachi Castillo Tatiana. Huacachi Castillo Tatiana. Inga Puscán Edgar. Presente, Inga profesor. Puscán. Ok, Presente. buenas noches. Y Numa Caldas Freddy. Y Numa Caldas Freddy. Hacho Mamani Naide. Hacho Mamani Naide. Jaiko Rocha Elsa, perdón, Julia. Jaiko Rocha Julia. Presente, Miss. La- Buenas noches. ok, buenas noches. Lagones Apaza Sonia. Lagones Apaza Sonia. Lagones Wincho Lidia. Presente, Miss. Buenas noches. Ok, buenas noches. Laisa Paredes Zoila. Laisa Paredes Zoila. Leocaya Coragua Zenaida. Leocaya Coragua Zenaida. Yasai Rojas Cecilia. Yasai Rojas Cecilia. Mamani Taka Lucía. Mamani Taka Lucía. Mamani Sumere Rosaluz. Profesora, buenas noches. Presente. Ok. Mamani Guaita Nairut. Mamani Guaita Nairut. Montes Cotrina Magali. Presente, Miss. Buenas noches. Ok, buenas noches. Montoya Albino Jacqueline. Montoya Albino Jacqueline. Montoña, Mosquera Hilario Ruth. Mosquera Hilario Ruth. Rodríguez Tito Denis. Rodríguez Tito Denis. Rodríguez León José Antonio. Rodríguez León José Antonio. Ruiz Macalupa Paola. Ruiz Macalupa Paola. Presente, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Saxayín Ciesa Gladys. Saxayín Ciesa Gladys. Salas Tapuyima Ailén. Salas Tapuyima Ailén. Salazar Baltasar Lisset. Presente, Miss. Buenas noches. Ok. Salinas Ávila Presente, Carmela. Miss. ¿Se encuentra Salinas Ávila? Sánchez Villanueva Delfa. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Santana Carrillo Uber. Santana Carrillo Uber. Cernaque Sandoval Elizabeth. Cernaque Sandoval Elizabeth. Ciesquén Valdera Maricielo. Ciesquén Valdera Maricielo. Tantarico Castro Percy. Tantarico Castro
Percy, Tantarico Castro Gilberto, Presente, mis buenas Tantarico, noches. ok, buenas noches. Tantarico Castro Nelly, Tantarico Castro Nelly, Tarrillo Tirado José Félix, Tarillo, se encuentra Tarillo Tirado Félix, Torres Anastasio Yulisa, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Valiente Guerra Lucero, Valiente Guerra Lucero, Valles Murayari Rosa, Valles Murayari Rosa, Valverde Lavado Fernando, Valverde Lavado, presente. ok, buenas noches. Vargas Pumapillo Jack Steven, Vargas Pumapillo Jack, Vázquez Tirado Liduvina, Presente, Miss, buenas noches. ok, buenas noches. Vázquez Caballero Margarita, Vázquez Caballero Margarita, Vela Flores Rosa, Vela Flores Rosa, Ventura Fernández Alfredo, Presente, buenas noches, Miss. buenas noches. Villalta Apaza Sonia, Villalta Pasa Sonia, Presente, profesora, buenas noches. ok, buenas noches. Presente. Villanueva Vázquez Doris, Villanueva Vázquez Doris, Yupanqui Velarde Jenny, Yupanqui Velarde Jenny, Segarra Chafloque Dairon, Segarra Chafloque Dairon, Seña Santa María Lorenza, Presente, profesora. Buenas noches. ok, buenas noches. Bien, ¿alguien lo ha llamado de la lista? Profesora, Miss Miss. Segarra presente, Segarra. Mm, Gabriel Segarra, Dylan Ojalá no Gabriel flores Segarra, Chafloc. fácil, la profesora. No se A ver, podía un entrar ratito, porque... sí, sí, a ver, un ratito, si hablamos todos a la vez no les entiendo. Disculpe, Miss. Sí, Dylan a ver, Gabriel Segarra, Chafloc presente. ok, ya, ahora sí. A ver, Soy de la alguien. Z, lo último. Sí, sí, ya lo anoté. Isabel Puris Cóndor. Miss, buenas noches. Ailen Salas. No Ok. quería aprender mi... ¿Cómo me dijiste tu apellido? Isabel Puris Cóndor. Puris Cóndor ya está. La otra, Profesora, Ojalá no buenas noches. flores. Sachin Ciencias Ojalá no Gladys, profesora. a ver, una por uno. Sí, sí, hablamos dos a la vez, no les entiendo. Sí, a ver, por favor. Si Ya, ya profesora. escucho hablar a un compañero, ya termino espero que termine y digo mi apellido. Ya, Puris Cóndor ya la anoté. ¿Alguien más por ahí no Saxachín le... Ciesa Gladys, profesora. ¿Cómo? Saxachín Ciesa Gladys. ¿Cuál es tu nombre? Saxachín Ciesa Gladys, profesora. Mm, ¿Me escucha, profesora? Sí, te escucho un poco bajo. Sí, ¿Me lo profesora, la puedes escribir señal. sí, en el chat, por favor? No logro. Profesora, Buenas noches. Coris Poma, por favor. Ya está Coris Poma. Gracias. Ruth Rivero, por Buenas favor, noches. profesora. Jocelyn Álvarez, por favor. Rivero, ya, ok. Ya está Miss Ruth Rivero, ya Palmino está. Tolentino. Gracias, profesora. Palomino Tolentino, ya está. Ya Jocelyn terminó. Álvarez. Ay, Dios. ¿Cómo me dijiste su apellido? Jocelyn Álvarez. Ya, ok, ya está. Jocelyn Álvarez. Gracias. Buenas noches, profesora. Rabana Lapa Juliana. Rabanal, a ver. Ya, ok, ya está. ¿Me Rabanal. puede, me puede decir por qué no me ha llamado, si figura mi nombre o no figura? No, sí, sí le llamé. ¿Usted recién ingresado?
No, profesora, yo estoy esperando desde las 7 de la noche. Ah, ok, porque sí, No estoy ha llamado desde que comenzó la R con O, de ahí ha bajado I y de ahí ha seguido bajando, pero en ningún momento ha llamado con pasa es RA que Rabanal. lo, Pero ya, muchas gracias. Lo importante es que estoy en la lista. sí, Gracias. sí, no hay problema. Lo que pasa es que me han enviado una lista actualizada. Yo tenía otra lista y me han Sí, enviado, le me acaban entiendo, de... le entiendo. No hay Muchísimas gracias. problema. Sí, sí, está bien. Lo importante es que me indiquen para yo poder ingresar a la asistencia, no hay Sí, sino problema. que a veces todos hablan y se alborotan, entonces trato de esperar mejor al final. Muchas gracias, Sí, profesora. sí, ok, ok. Gracias más bien a usted. Sí, no hay problema porque hay algunos que ingresan después del y yo vuelvo a llamar la lista antes de terminar. No se preocupen, a los que no, supuestamente no estuvieron al inicio o al momento que uno llamó la lista, ¿no? Porque a veces ingresan, entonces se le considera también, ¿no? Bien, ¿alguien más no ha llamado? Buenas noches, buenas noches, profesora. Palomino Romero Mixeli, no me llamó. Palomino Rodrigo, ya está. Ok, ya está Palomino Palomino. Romero. ¿Cómo? Palomino Romero. Sí, ya lo registré, Palomino Romero. Ya. Profesora, disculpe, yo el día miércoles ingresé a la clase, pero por motivo de lluvias y no pude, el Zoom me botaba nada más de la sala, profesora. Es que ha habido con relámpagos y truenos y así Uy, es no entiendo. peligroso no tener encendido la computadora o los celulares. Ah, ok. Sí, no te escucho muy audible lo que me estás indicando, pero algo sobre la lluvia me estás hablando, ¿no? De la clase pasada. Sí, sí, profesora, que en Iquitos ha llovido con bastante trueno. Ah, ok, ok. Y no ha podido ingresar por eso. Ok. Sí, sí ingresé a la clase, pero salía, entraba, salía, hasta que en un momento ya no pude ingresar, profesora. Ya, pero sí logré tomarte la asistencia, ¿no? No, la verdad no recuerdo, profesora. Ya, ¿me indicas cuál es tu apellido? Rivero Rubio Ruth. Rivero, a ver. Ah, ya, ok. Yo Ya fui la que está. pregunté sobre las células si era o sea, Ah, ok. los humanos y los Ya animales me eran lo acuerdo. mismo. Ya está, no hay problema. Sí, ya Ya, profesora, recordé. muy amable, Profesora, gracias. buenas noches. Adiós, Plata Delgado, Judith. A ver un momento. ¿Cómo me dices tu apellido? Adiós, Plata Delgado, Judith. Ah, ok, sí, ya está ya. Ya está registrada. ¿Alguien más? Señorita, buenas noches. El que le recalqué de antes del día miércoles, estuve presente yo. Su apellido, por favor. Inga Buscán Edgar. Mm. Ya, sí está. No hay problema. Sí, sí estuve en clase, profesor. Gracias. Sí, está registrado también en la asistencia de la clase pasada, no hay problema. Ok, gracias. Ok. No me ha llamado a mí mi lista, por favor. Sí, escucho bien bajito tu micrófono. ¿Cuál es tu apellido? Quispe Alberto Naida, profesora. Sí, a ver un momento. Ya está. Ya está anotado. Ok, ¿alguien más? Profesora, buenas noches. Sí, buenas noches. Murayeri Rodríguez Lacey. Ya está. Ya está registrado. Tuve la clase pasada también, solo que Ya. no entiéndelo mucho. Ya. Ok, ya está, ya no hay problema. ¿Alguien más? Yes.
Miss, una pequeña acotación. Sus justificaciones de los compañeros debería ser fuera del horario de clase por interno. Mire la hora que es y no hemos empezado clase. Es mi pequeña opinión. Sí, 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 sí. Justamente es que lo que pasa es que también el día de hoy ha habido un poquito de inconvenientes para poder ingresar, ¿no? Por el link, que no sé, algunos no han podido ingresar, yo tampoco podía ingresar, Pero igual ¿no? las Entonces, justificaciones deben ser por interno, sí, porque sí, eso emana a tiempo y son solamente 2 horas de clase 2 veces a la semana. Entonces, ya ahorita el, prácticamente es una hora que se ha dilatado. Entonces, tratemos ok, de que las justificaciones sean por interno. sí, justamente la Disculpe, clase en la profesora, ¿y ahora todavía no llama? Porque el miércoles yo sí estaba presente. ¿Ahora todavía no llama a la lista? ya llamé, ya estoy, ya prácticamente he terminado la lista. A ver, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Al final, por favor, están ingresando o tienen problemas con lo que es el audio y todo ello, y las justificaciones, como yo mencioné, creo el día miércoles, siempre me escriben por interno, por interno. Yo les he dejado ya mi número en la diapositivas que le presenté, les dejé mi número y les dije cualquier cosa, cualquier inconveniente que no puedan ingresar, me Buenas escriben noches, para poder tener profesora. en cuenta, Buenas ¿ya? noches, compañero. Buenas noches, profesora. Recién acabo de ingresar, profesora. Disculpe. Claro, ese es el inconveniente, ¿no? A veces por diferentes motivos se ingresa recién y no voy a volver nuevamente a llamar lista porque tenemos que empezar la clase, ¿ok? Como dijo su compañera, ¿no? Hay un tiempo establecido ya. Bien, al final, por favor, a los que recién están ingresando, al final, ya cuando termine la clase se van a quedar los que están ingresando luego para poder tomarles en cuenta en la lista, ¿ok? Vamos a hacerlo así, ¿ya? Y para la próxima semana ya iniciamos a la hora y ni bien ingreso, yo voy a tomar lista. Si ingresas luego, tendrás que esperar hasta el final, porque al final voy a volver a llamar, ¿ok? Para no poder alargar mucho el tiempo, ¿sí? Bien. Estábamos hablando la clase pasada acerca de la célula. Nos habíamos visto lo que es la célula animal, ¿ok? La célula, creo que ahí nos quedamos y vamos a continuar en lo que es la organización celular, también lo vimos. En las formas de la célula también lo vimos. Eh, a ver, un momento. Y les envié el material al grupo, no sé si lo llegaron a ver, pero ahorita les voy a mandar por aquí, pero al grupo ya les había enviado también. A ver, un ratito. Les había enviado, ¿dónde está? Sí, sí les había enviado al grupo, no sé si lo habrán revisado, pero bueno, ya, si no lo han revisado, no hay problema aquí. Ahí está. Les estoy enviando ahorita ahí al chat los PTTs para que ustedes lo tengan, ya. Y vamos a continuar aquí. A ver, la organización celular. Bien. Como les había mencionado, la célula es la mínima, por decir, unidad, ¿no? Estructural, funcional y genética de todo ser vivo, ¿ya? Ese es el concepto que nosotros debemos manejar acerca de la célula. Ahora, el conjunto de células va a formar los tejidos, habíamos mencionado eso, el conjunto de tejidos va a ser representado por los órganos, el conjunto de órganos por sistemas y hasta llegar al individuo final. Bien, ahí tienen ustedes, ¿no? En este caso, algunas clasificaciones también habíamos visto la estructura celular y esto es pues, ¿no? Más o menos el camino desde la célula hasta el sistema, ¿no? En este caso está la figura del sistema digestivo. A ver, aquí habíamos visto algunos tipos de célula de forma tejido muscular, epitelial, que es de la piel,
Ahora, habíamos, bueno, aquí el conjunto de tejidos me va a dar un órgano, ¿no? Lo que está, si agrupamos a los siguientes órganos, la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, se forma el aparato digestivo, ¿no? Y así sucesivamente. En nuestro cuerpo tenemos varios sistemas o aparatos, ¿no? Si hablamos del sistema respiratorio, va a estar conformado por, ¿no? por otros órganos como los pulmones, ¿no? Y bueno, eso ya es un tema, acá estamos viendo así a grandes rasgos para poder más o menos explicar desde el inicio qué es la célula hasta el individuo, ¿no? Así en forma general. ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos el estómago, el intestino grueso, intestino delgado, el hígado, ¿no? Y sabemos que todos esos órganos conforman el aparato digestivo. Bien, existen cuatro tipos básicos de tejidos que intervienen en la formación de de todos los órganos, estructuras corporales de los animales. Ahora ya estamos viendo, si se dan cuenta, ya hemos visto la célula. Ahora el conjunto de células que nos da los tejidos, ¿ok? Entre los tejidos tenemos el epitelial, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. Ahora, vamos a descifrar cada uno de ellos. El tejido epitelial, como ustedes pueden ver en la imagen, ya es una variedad de tejido básico, ¿no? Está constituido por agrupaciones de células situadas en forma adyacente. Ahora, estos tejidos carecen de vasos sanguíneos, linfáticos y de fibra nerviosa, ¿no? Es el tejido, pues, como dice su mismo nombre, es el básico, el primario. Tenemos el tejido también conjuntivo. Este tejido es un conjunto de diversos tejidos orgánicos, ¿no? Que me sirven de sostén, de relleno y conexión de algunos organismos. Es decir, conecta, separa y sostiene los diversos sistemas de órganos que componen el cuerpo de los seres vivos, ¿no? Ahí tienen una pequeña imagen de este tejido, ¿no? Tejido conectivo. El tejido muscular. El tejido muscular es responsable del movimiento de los órganos y de los organismos, ¿no? Como ustedes, como su nombre mismo lo dice, muscular viene de músculo, ¿no? Mediante ello y, claro, juntamente con el aparato, con el esqueleto, ¿no? Podemos realizar movimientos en todo nuestro cuerpo, ¿no? Este tejido va a envolver toda la parte de la estructura ósea, por decir, de nuestro cuerpo, ¿no? Y nos va a facilitar el movimiento. Entonces, el tejido muscular hace referencia pues a todos los músculos del cuerpo, ¿no? Tanto de la piel como también de los órganos. Tejido nervioso. El tejido nervioso comprende millones de neuronas, ¿no? Imagínense. Estas son un tipo de células estrelladas. ¿Se acuerdan de los tipos de células que habíamos visto al inicio? Ya, este tejido nervioso va a ser el conjunto de células estrelladas. Y estas células estrelladas hace referencia a las neuronas del cerebro, ¿no? Del sistema nervioso central y del sistema nervioso en general. Dice que existe una incalculable cantidad de interconexiones que forma el complejo sistema de comunicación neuronal. Sí, ese es el tejido nervioso. Bien, hasta ahí vamos a ver un pequeño video, ¿ok? Acerca de estos tejidos para poder complementar un poquito más de la teoría que tenemos acá. A ver, un momento, por favor. Cuando comprendemos la estructura y el funcionamiento de la célula, podemos avanzar al siguiente nivel, o sea, el tejido.
Y cuando definimos este concepto, entendemos que es el resultado de la unión y el trabajo en conjunto de células específicas. De estos existen 4 tipos fundamentales: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido nervioso y tejido muscular, de los cuales hablaremos el día de hoy. Primero, debemos entender el porqué de esta clasificación. Esta clasificación es debido a la estructura de las células, su origen y en otros casos su actividad fisiológica. Recuerda que no todas nuestras células son iguales y por consiguiente no todos los tejidos son iguales. Y ahorita verán por qué. El primer tejido que analizaremos es el tejido epitelial. Este se encuentra formado por una o varias capas de células epiteliales unidas entre sí. El lugar en donde encontramos este tejido es en las superficies y cavidades corporales. Las funciones del tejido epitelial son muy variadas, pero entre ellas tenemos la protección, absorción, secreción, filtración y difusión. Profundizando un poco más, en protección se encarga de proteger los distintos órganos de las acciones químicas y físicas. Ejemplos de estas estructuras son la piel y el epitelio que revisten los órganos internos. En absorción, este tipo de células tienen la capacidad de absorber sustancias del medio e incorporarlas a sus células para distintos fines. Por ejemplo, el epitelio que reviste los túbulos de la nefrona en los riñones o las células epiteliales del intestino delgado. En secreción, las células tienen la función de sintetizar y secretar distintos tipos de sustancias. Este epitelio se haya formado parte de órganos denominados glándulas, por ejemplo, las glándulas salivales, que se encargan de sintetizar y secretar la saliva. En filtración, al igual que en el punto anterior, esta función se realiza en los riñones. En difusión, un dato interesante aquí es que las capas epiteliales no contienen vasos sanguíneos, por lo que deben recibir alimento mediante la difusión de sustancias del tejido conectivo subyacente, a través de la membrana basal, y es por ello que siempre debajo del tejido epitelial hay tejido conectivo. Por lo que hemos visto, este tejido tiene muchísimas funciones. Ahora, hablemos de su clasificación. Este tipo de tejido puede hallarse en 2 formas, como epitelios y glándulas. Primero, analicemos la palabra epitelio. Los epitelios son capas de células contiguas que cubren el cuerpo en su superficie extrema y que a su vez lo revisten en una superficie interna. En estos epitelios encontraremos otra clasificación y la razón de esta clasificación es debido al número de capas que constituyen. En ella encontramos epitelios como simple, estratificado y transicional. Hablemos ahora del epitelio simple. El epitelio simple está conformado por una sola capa de células. Su función en general se encuentra en la absorción y filtración, porque debido a la delgadez de la barrera epitelial, se logra facilitar estos procesos. Este tejido a su vez tiene otra clasificación, que es escamosa, columnar y cuboidal. El epitelio escamoso se caracteriza por tener células que son más anchas que su altura. El epitelio cuboidal se caracteriza por tener células cuya altura y anchura son aproximadamente las mismas. En el epitelio columnar se caracteriza por tener células más altas que anchas. Ahora pasemos al siguiente. Epitelio estratificado. Está formado por varias capas y existen 2 tipos según la presencia. Buenas noches, recién estoy ingresando, disculpe. Primero al queratinizado. En este caso particular, las capas más aplicables, que son las exteriores de las células, están muertas y pierden el núcleo, así como el citoplasma. En su lugar contienen una proteína dura y resistente, llamada queratina. Esta especialización hace que el epitelio sea impermeable, por lo que se encuentra en la piel de los mamíferos. Epitelio estratificado no queratinizado. Presenta varias capas de células planas, de las cuales las más superficiales presentan núcleo y las más profundas están en contacto con la lámina basal. Este tipo de epitelio lo encontramos en las mejillas, la lengua, la faringe, el esófago y las cuerdas vocales verdaderas. Hay viajes que nunca se olvidan, como el día que Micaela me eligió. Dijo que la hice. Por último, transicional. Los epitelios transicionales se encuentran en los tejidos que se extienden,
En este puede encontrar al transicional relajado y el transicional distendido. A veces se llama urotelio, ya que se encuentra casi exclusivamente en la vejiga, los úteres y la uretra. Y esa es la conformación de los epitelios. Ahora hablemos de las glándulas. Ahora hablemos de las glándulas. Hay dos clasificaciones principales de las glándulas endocrinas y glándulas exócrinas. Las glándulas endocrinas se caracterizan por carecer de conductos en donde secreta sus productos, en los vasos sanguíneos o linfáticos. De ejemplo tenemos la glándula tiroides, los ovarios y las glándulas suprarrenales. Glándulas exócrinas se caracterizan por liberar sus productos a través de conductos, por ejemplo, las glándulas sebáceas y sudoríparas. Hasta este punto ya analizamos el tejido epitelial. Ahora hablemos del tejido conectivo. Tejido conectivo o conjuntivo se une con el epitelial, el nervioso y el muscular, proporcionando la integridad al cuerpo y así obtener el funcionamiento adecuado. A grandes rasgos, el tejido conectivo es el más abundante del cuerpo. Tiene como funciones principales las de nutrir a otros tejidos, brindar soporte estructural, formar un depósito de grasa y ayudar a la defensa y protección del cuerpo. En sí, este tejido puede ser clasificado de las siguientes maneras, como tejido conectivo laxo, tejido conectivo fibroso y tejido conectivo especializado. Empecemos por el tejido conectivo laxo. Este nos dice que se encuentra integrado por fibras que son principalmente colágeno, y esta se encuentra dispersa como fibroblastos, macrófagos, que están contenidas en una sustancia fundamental. Esto es con el fin de unir a las células epiteliales a los tejidos y de esa manera mantener los órganos en su lugar. Tejido conectivo fibroso. Tiene una gran cantidad de fibras de colágeno y pocas células dispersas. El colágeno se encuentra distribuido de forma paralela, lo que confiere resistencia a la tensión. Ejemplo de este tipo de tejido son los tendones, ligamentos y aponeurosis. Para aclarar este término, la aponeurosis es la membrana que cubre los músculos. Tejido conectivo especializado. Se encuentra integrado por tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido óseo y sangre. En primer lugar, en el tejido adiposo sabemos que este tejido se encuentra formado por adipocitos, o sea, células que almacenan grasa. Tienen como finalidad proporcionar una reserva energética y actuar como aislante térmico. Su localización depende generalmente de edad y del sexo del individuo, en los glúteos o en alguna otra región del cuerpo. Tejido cartilaginoso. Aquí debemos entender primero qué es el cartílago. El cartílago es un tejido de aspecto vidroso translúcido que no contiene vasos sanguíneos. Está compuesto por escasas células de matriz rica en colágeno. Este tejido se distingue en tres clases. Tenemos el cartílago fibroso, hialino y elástico. En sí, este tejido se encarga del sostén de las vías respiratorias, de las orejas y de la nariz. Tejido óseo. Cuando muchos me dicen que el hueso no es tejido, normalmente les digo que están en un error. Y bueno, para no caer en el mismo error que muchos, deben saber cuál es el proceso de formación de los huesos. Inicia como un estado de tejido cartilaginoso y posteriormente continúa con el inicio de la calcificación. Después sigue la penetración de los vasos sanguíneos hasta que poco a poco se logre obtener un hueso largo, como por ejemplo la tibia, y que al final alcance su desarrollo. Sangre. Así es, aunque muchos no lo crean, la sangre forma parte del tejido conectivo. Es por eso que la sangre constituye aproximadamente el 7% del peso corporal y se encarga del transporte de nutrientes, oxígeno, electrolitos, hormonas y sustancias de desecho. Tejido muscular. Sabemos que el 40% del cuerpo humano está formado por músculos y su característica fundamental reside en la capacidad de concentración, permitiendo el proceso de liberación de fuerza útil. Por ello, el organismo ha diferenciado unas células que contienen numerosas fibras, cuyo número depende de la fuerza que puede desarrollar una célula muscular. De estos se dividen tres tipos importantes: músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. En el músculo esquelético sabemos que este tejido
se encuentra insertado en los huesos y posibilita el movimiento. Su característica principal es realizar contracciones voluntarias, como lo puedes estar observando en esta imagen. Al mismo tiempo, observarás que está formado por fibras musculares que contienen bandas oscuras y claramente alternadas, lo que provoca que le dé un aspecto estriado. Hay viajes que nunca se olvidan, como el día que Micaela me eligió. Dijo que la hice sentir segura. Músculo cardíaco. También es un músculo estriado, pero a diferencia del anterior, su movimiento es involuntario y se encuentra en lugares muy específicos. Entre ellos está el corazón y en algunas porciones próximas a las venas pulmonares. Músculo liso. Este es diferente a los demás y se caracteriza por ser involuntario y sin estrías. También constituye las paredes de varios aparatos, como el aparato digestivo y urinario. Para finalizar, tenemos el tejido nervioso. El tejido nervioso es el más organizado del cuerpo humano, y esto se debe a que permite iniciar, controlar y coordinar la capacidad del cuerpo para adaptarse. La estructura que compone al tejido nervioso son las neuronas, y las neuronas están especializadas en la conducción de información eléctrica, gracias a las variaciones en el sostén electroquímico que se produce en la membrana plasmática. De esto desprenden las prolongaciones llamadas dendritas, que están especializadas para recibir información de otras células, misma que es conducida a través del axón. En cuanto a la clasificación del tejido nervioso, tenemos al sistema nervioso central, el cual se clasifica en materia gris y materia blanca. También tenemos el sistema nervioso periférico, que son los nervios que están compuestos por axones mielinizados y no mielinizados, por células de Schwann rodeados por tejido conectivo. Muy bien, y con esto ya estaríamos finalizando la conformación de todos los tejidos del cuerpo humano. Pregunta, ¿es el tipo de tejido cuya función se encuentra la de proporcionar soporte y nutrición a otras estructuras? ¿El tejido conectivo o tejido epitelial? La respuesta es tejido conectivo. Como lo mencionamos anteriormente, esas son características que forman parte del tejido conectivo, como es la de darle soporte y nutrición a otras estructuras. Muy bien, con esto finalizamos el tema de los principales tejidos del cuerpo humano. Para el próximo episodio analizaremos más a fondo el tejido cartilaginoso, para comprender, ahora sí, el 100% del... Elegir InDrive es elegir viajar seguro. Además de ver la calificación del conductor con anticipación, puedes estar tranquilo de que viajas con alguien que te hará sentir seguro, porque todos pasan por diversos filtros de verificación. Sentirte seguro es lo justo. 혹시 우주가 얼마나 큰 건지 좀 쉽게 설명해 주실 수 있어요? 재밌는 계산이 하나 있는데요. 지구에 있는 Si tuvieras que adivinar aproximadamente cuántas células crees que tenemos en nuestro cuerpo. ¿5 millones? No, más. ¿100 millones? No, aún más. ¿Qué tal 3.000 millones? Todavía más. ¿500.000 millones? Es un número probable, ¿no? En realidad, este sigue siendo un número muy pequeño, ya que son alrededor de 32 billones de células en nuestro cuerpo. Así es, me escuchaste bien. 32 millones de millones. Y para acabar de ajustar, nuestro cuerpo produce en promedio más de 1.000 millones de células nuevas cada hora que son necesarias para crecer y reemplazar las células muertas o perdidas. A pesar de que hay tantas células en nuestro cuerpo, los 32 billones de células trabajan juntas magníficamente para alcanzar un objetivo en común, y este objetivo es la homeostasis, el proceso de mantenimiento y regulación de nuestro cuerpo para asegurar estabilidad y consistencia de nuestra condición interna mientras nos ocupamos de los cambios externos. En mi farma, tus puntos valen dinero. Por la aplicación me registré y estoy acumulando el doble de puntos. Entre los 32 billones de células tenemos aproximadamente 200 tipos de células diferentes, cada cual especializado para la función que cumplen en nuestro cuerpo.
Grupos de células parecidas trabajan juntas para realizar su función designada y, al hacer esto, forman tejidos que son, en esencia, la estructura de nuestro cuerpo que nos sostiene, nos da forma y... ¿Te resulta abrumador todo esto? Calma, no es tan complicado como parece. Dentro de poco todo tendrá sentido. Confía en mí. Así que te doy la bienvenida a nuestra introducción sobre células y tejidos. Afortunadamente para nosotros, aunque nuestros cuerpos contienen un poco más de 200 tipos de células, toda esta complejidad se puede resumir en solo 4 tipos de tejidos principales. Estos son tejido epitelial, que reviste el interior y exterior del cuerpo brindándonos cobertura y protección; tejido muscular, que por supuesto nos proporciona los medios para movernos y habilidad; tejido conectivo, que soporta todo nuestro cuerpo y evita que nos veamos como una masa gelatinosa gigante; y finalmente, tejido nervioso, que nuestro cuerpo utiliza para comunicarse y controlar las funciones corporales. Antes de empezar a explorar los 4 tipos de tejidos principales, primero familiaricémonos con las fotografías de células y tejidos a través del microscopio, también llamadas micrografías. Como posiblemente sabes, la histología es el estudio de la anatomía microscópica, pero como no podemos darte tu propio microscopio y muestras para ver las células y tejidos que aprenderemos, durante este tutorial te mostraré muchas micrografías. En esta, por ejemplo, puedes ver un corte transversal teñido del uréter. Usaremos tinción cuando estemos visualizando células y tejidos, ya que de esta manera se crea un contraste que permite distinguir mejor las células y sus estructuras internas. Exploremos detalladamente cada uno de los diferentes tipos de tejidos principales, empezando con el tejido epitelial. El tejido epitelial, también conocido como epitelio, se compone de capas de células que se dividen en 2 grupos. El primero es el tejido epitelial propiamente dicho, también llamado epitelio de revestimiento, dado que recubre la superficie externa o reviste las superficies internas de la mayoría de órganos. Ejemplos de este tejido son el epitelio epidérmico en tu piel o el epitelio respiratorio, que reviste tu tráquea y bronquios. El segundo grupo es el epitelio glandular o secretor, que forma nuestras glándulas. Su función es producir y secretar varias macromoléculas diferentes a nuestra corriente sanguínea o directamente a superficies epiteliales a través de conductos. Encontrarás ejemplos de epitelio glandular en las glándulas gástricas y sudoríparas. Las células epiteliales viven en contacto directo una con la otra. Esto significa que hay poco espacio intercelular entre ellas. También son avasculares, o sea que no tienen un suministro sanguíneo directo. En lugar de esto, reciben su nutrición del tejido conectivo que las rodea. En cuanto a la clasificación, las células epiteliales son generalmente clasificadas de acuerdo a su morfología o figura, ya sean cuboidales, escamosas o columnares, y de acuerdo a cómo estén organizadas, simples o estratificadas. Como sugiere su nombre, las células epiteliales cuboidales son más o menos cúbicas, o sea que son casi iguales a lo alto y a lo ancho. El epitelio escamoso se refiere a células epiteliales con forma de escamas, delgadas o aplanadas, mientras que el epitelio columnar describe estas células epiteliales altas como columnas. Epitelio simple quiere decir que hay una sola capa de células, y estratificado que hay múltiples. La forma y disposición de las células epiteliales son las que típicamente determinan el nombre de cada tejido epitelial. Por ejemplo, podemos tener epitelio cúbico simple, escamoso simple, columnar simple, cúbico estratificado, escamoso estratificado y columnar estratificado. Hay muchos tejidos epiteliales que mencionaremos, así que presta atención y no olvides tomar notas. El epitelio cúbico simple reviste pequeños túbulos, conductos y glándulas por todo el cuerpo. Su función principal es la secreción y absorción. En esta micrografía de un corte transversal del riñón, podemos ver epitelio cúbico simple revistiendo uno de los tantos túbulos colectores del riñón responsables de concentrar la orina. El epitelio cúbico estratificado tiene las mismas funciones, pero es menos común. Podemos encontrarlo principalmente en conductos de glándulas sudoríparas o revistiendo túbulos más grandes. El epitelio escamoso simple crea una barrera selectiva para la difusión de pequeñas moléculas. Por esto podemos encontrarlo casi en cualquier lugar donde ocurre la difusión.
como revistiendo los alvéolos y vasos sanguíneos. En esta micrografía podemos verlo justo aquí, formando la capa más interna de la pared arterial, llamada túnica íntima. Mientras tanto, el epitelio escamoso estratificado provee protección. Este se encuentra en cualquier parte del cuerpo donde existe roce constante, como en el esófago y revistiendo la cavidad oral. La epidermis, donde ocurre abrasión mecánica constantemente, está compuesta de una forma especializada de este tejido, llamado epitelio escamoso estratificado queratinizado, que son células muertas llenas de queratina en la capa más externa. Recuerdo el día que Micaela me eligió. Dijo que yo la hacía sentir segura. Y poder elegir es tan importante como llegar a su destino. Para llegar a esta mesa, primero hubieron otras. El epitelio columnar simple tiene la función de absorber, secretar, proteger y lubricar. Podemos encontrarlo revistiendo el tracto gastrointestinal. En esta micrografía podemos ver al epitelio columnar simple recubriendo las vellosidades intestinales. Por otro lado, el epitelio columnar estratificado no es tan común. Este epitelio tiene las mismas funciones y podemos encontrarlo en ciertas glándulas exocrinas grandes, como podemos ver aquí en un gran conducto de la glándula salival sublingual y en la unión anorrectal. El tejido pseudoestratificado a veces puede ser confundido con el epitelio columnar estratificado, porque una sola capa de células puede parecer estratificada. Este tejido tan común se llama apropiadamente epitelio columnar pseudoestratificado. Podemos encontrarlo principalmente revistiendo el tracto respiratorio y tiene las mismas funciones que el epitelio columnar simple. El último tejido epitelial que veremos hoy nos lleva de vuelta a la primera micrografía, un corte transversal del uréter. Este tejido se llama epitelio de transición y es único. Está formado por células estratificadas que pueden parecer tanto escamosas como cúbicas. Por ejemplo, cuando la orina pasa a través del uréter, la fuerza ejercida dilata el lumen del conducto, que a su vez aplana las células cúbicas y las vuelve escamosas. En esta micrografía, el lumen no está dilatado y por esto la mayoría de las células parecen cuboidales. Este tejido también se conoce como urotelio debido a que se encuentra exclusivamente en los uréteres y partes de la vejiga y uretra, y su función es dilatar los tejidos que almacenan y conducen la orina. También es común que las células cuboidales o columnares presenten proyecciones especializadas en sus superficies luminales. Estas proyecciones cumplen la función de incrementar el área de superficie de las células para optimizar la absorción o para mover sustancias a lo largo de la superficie epitelial. Existen tres tipos principales de estas estructuras especializadas, que son las microvellosidades, como aquellas que forman el borde en cepillo en el intestino delgado, los estereocilios, que podemos encontrar en el epidídimo y conducto deferente, y finalmente los cilios, que puedes ver en la tráquea y bronquios. Todos los tejidos epiteliales se separan de los tejidos subyacentes gracias a la membrana basal, la que ves en este momento en verde. Esta matriz extracelular especializada es la responsable de proporcionar soporte a los tejidos. Algunas veces encontrarás que llaman lámina basal a la membrana basal. Sin embargo, es importante notar que la lámina basal es en realidad solo una de las capas que componen la membrana basal y no son términos intercambiables. La membrana basal equivale a la lámina basal más la lámina propia. 혹시 우주가 얼마나 큰 건지 좀 쉽게 설명해 주실 수 있을까요? 재밌는 계산이 하나 있는데요. 지구에 있는 해안가에 Muy bien, ahora que hemos aprendido sobre el tejido epitelial, continuemos con el tejido conectivo. Te escucho preguntar, ¿qué es el tejido conectivo y cómo se diferencia del epitelial? Para empezar, el tejido conectivo es el tejido más abundante de nuestro cuerpo, y siendo el más abundante, también es el tipo de tejido más diverso. Tanto es así que nunca te imaginarías qué tipos de tejidos tan diferentes en realidad están relacionados entre sí. Verás a qué me refiero en un momento. Lo único que conecta todos los tipos de tejido conectivo es su origen. Así es, todos los tejidos conectivos surgen del mismo tejido multipotencial conocido como mesénquima.
Un tejido embrionario líquido y poco organizado que será el precursor de todos los tejidos conectivos del humano adulto. En la mayoría de los casos, el tejido conectivo consta de células ubicadas en un océano de material extracelular, conocido como matriz extracelular. Esta matriz está compuesta de líquidos y la denominada sustancia fundamental, que es básicamente un material gelatinoso que llena todos los espacios entre las células. Dentro de esta sustancia fundamental hay muchísimas fibras entrelazadas, como el colágeno, que aunque no lo creas es más fuerte que el acero y que puede ser usado en medicina estética para mejorar la apariencia de la cara. También encontramos fibras elásticas que permiten que los tejidos se deformen y luego vuelvan a su forma original, y fibras reticulares, que forman una malla de material esponjoso que mantiene todo en su lugar. Todo esto nos ayuda a determinar las propiedades físicas de un tipo de tejido conectivo en particular. Al comparar el tejido epitelial con el conectivo, encontramos que una gran diferencia entre ellos es la abundancia relativa de este material extracelular y fibras en el tejido conectivo, pero menos células por volumen. La función principal del tejido conectivo es brindar estructura y soporte, al igual que conectar o unir los tejidos, como sugiere su nombre. También provee protección a nuestro cuerpo, así como aislamiento a nuestros tejidos y órganos. Y algunos incluso cumplen un papel en el almacenamiento de energía y sistema de transporte. Y claro, como hay tantos tipos de tejidos conectivos diferentes, igualmente hay muchos tipos de células diferentes, específicas para cada tipo de tejido conectivo. 혹시 우주가 얼마나 큰 건지 좀 쉽게 설명해 주실 수 있어요? 재밌는 계산이 하나 있는데요. 지구에 있는 해안가의 모든 모래알의 개수와 우주에 존재하는 모든 별의 개수를 비교했을 때 지구에 있는 모래알의 개수보다 별의 개수가 압도적으로 더 많아요. 허블 망원경 가로 위로도 파딩크가 다 궤도가 돌고 있으니까 지구 근접 물체들의 관측이 어려워지면서 자칫하면 지구를 위협할 가능성 있는 소행성을 미리 예견하고 탐지하는 데에도 방해가 될 수 있어요. 투자 세계와 현실 세계의 경계가 허물어지는 곳, 테마버스의 호스트 이시우입니다. 투자 세계 담당 이주호 기자입니다. 저희 테마버스 이번 테마는 우주항공인데요. 게스트로 천문학자 우주먼지님 모셨습니다. 어서오세요. 우주항공 세계에서의 우주먼지님, 그리고 현실 세계에서의 지용배님으로 각각 소개 부탁드리겠습니다. 반갑습니다. 저는 어릴 때부터 우주를 사랑해서 지금 천문학을 하고 있는 유튜버 우주먼지이자 세종대학교에서는 연구하고 학생들을 가르치는 지용대라고 합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 소개 멘트부터 한 학교의 교수님이자 유튜버다라고 하는 게 이질감이 들면서도 또 요새 시대에는 또 괜찮나 싶기도 하거든요. 이 변화를 직접 경험하시는 분으로도 어떠세요? 저도 몇 년 전까지만 해도 유튜버라는 거는 어떤 독립된 직업으로까지는 인식은 못했던 것 같죠. 요즘은 다양한 분들도 있고 Hola, Pastora. 정보를 공유하고 확장시키는 플랫폼이 되어서 교수든 아니면 유튜버든 사실 결과적으로 지식을 터뜨리는 활동을 하고 있거든요. Omitir, profesora. Profesora, por favor, el anuncio. Omite el anuncio, profesora. Queremos la clase. Sí, profesora, por favor. 어떤 El 유튜버 anuncio, gracias. 채널에서 제가 며칠 전에 읽었던 어떤 천문학 논문에 Tiene que 대한 omitirlo, dura como... 제가 본 논문이 맞나 Ah, 싶은데 굉장히 wow, 한다는 인상을 받았어요. Llega a tomar su lonche. 31 minutos 저런 y 지식이 40 segundos. Profesora, por favor, 마음이 들었고 de omitir. 뭐 댓글 다는 거 말고 No sé si estará ahí. 생각을 하다가 Está 그러면 내가 dormido. 이야기를 해보자. Profesora, por favor, o algún tutor que esté por ahí, por favor, para que puedan omitir. 하고 싶어 하는 사람들은 천문학자인데 실제로 우주 나가는 건 다른 사람들이죠. 이 천문학자랑 우주인이 항상 다른 사람이니까 이 Lo 사람이 peor 제일 es que no hablamos coreano ni chino, ¿ah? 궁금증이 들어요. 우주에 Hola. 나가 Profesora, no hablamos coreano. 체력적으로 신체적으로 그 험난한 우주 환경에서 살아남을 수 있는 노하우도 필요한 거잖아요. Sí, 근데 profe, no es la clase de coreano. 우주에 Tienen 나가 razón los compañeros. 건강에 해로운 라이프 스타일을 살기 때문에 별로 이제 우주에 갈 만한 체력 조건은 안 될 거예요. 불과 한 10년, 20년 전까지만 해도 우주인들이 ¿Alguien tiene el teléfono de la profesora?
De repente se han confundido con clase de lenguas, ¿no? 생물학 같은 학위도 갖고 있고. 그래서 이제 Estamos en clase de idiomas. 찍고 나서 Estamos en 나중에 tema de idiomas, entienda, por favor. Ay, bueno, pues. Ay, compañero, gracias. 했었고 또 굉장히 그 우주 Ay, 정거장 no. 사건이 좋아져서 Profesora, tiene que omitir. 박사 출신의 과학자가 세력을 단련해서 이제 가는 케이스도 많이 봤어요. 그러면 Vamos en ciencia, 붙여서 만약에 no 우주먼지님께서 idiomas. 우주라고 하면 1순위로 가고 싶으신 데가 어디세요? 저는 개인적으로 꼭 보고 싶은 풍경이 하나 있어요. 우리는 우리 은하 안에 살고 있잖아요. 그래서 실제 우리 은하가 어떤 Alguien que tenga 모습인지 su número, que lo llame o a llamar al tutor. ¿No? 다큐멘터리에서 보는 우리 은하의 소용돌이 치는 모습은 다 그냥 상상도. Yo 우리 creo 은하 que llamar al tutor Benjamín, 멀리 ¿ah? 진짜 2만 광명 가지고 탐사 로봇을 보내야 되거든요. 그래서 교단을 한 건데 언젠가 그 기회가 있어서 거기에서 우리 은하의 실제 모습이 그동안 그려왔던 몽타주와 얼마나 비슷한지 이거를 한번 확인해보고 싶은 꿈은 갖고 있습니다. 역시 뭔가 이 답변에서부터 직접 호기심, 상상력 이런 것들을 간접적으로 좀 느낄 수 있는 La clase anterior también fue igual. Hay que reclamarle a la profesora que venga ahora. Yo, compañeros, la clase anterior no he estado, pero viendo esta clase yo realmente la considero una clase perdida. Es una pérdida de tiempo. 일단 우주먼지님의 원래 본업이 Bueno, la 천문학자. clase anterior también sucedió esto, que estábamos diciendo profesora, omití, profesora, omití. 네, 감성이 Lo que 뭐가 pasa es que debe haber una organización 그래서 para poder para poder 내려내려 llevar una clase. No puede ser así al azar. Está mal esto. 당시 Hay que 텔레비전에서도 hay que reclamar al tutor mañana, pues. 은하철도 부부였어요. 그 만화 영화를 Compañero, ya le envié un mensaje al tutor Benjamín. 여행을 하고 싶다. Aún así, estas células tienen algunas características en común y generalmente se pueden dividir en dos tipos principales: células de tejido conectivo inmaduras y maduras. Las células inmaduras son bastante fáciles de reconocer por su nombre, ya que terminan con el sufijo blasto. Por ejemplo, fibroblastos en el tejido conectivo propiamente dicho, condroblastos en el cartílago, osteoblastos en el hueso, lipoblastos en los tejidos adiposos e incluso hemocitoblastos en tu sangre. Entre sus tantas funciones está la de secretar sustancia fundamental y fibras necesarias para formar su tejido conectivo específico, una vez hayan terminado su trabajo produciendo la matriz extracelular, entre otras cosas, se convierten a células maduras, que tienden a ser menos activas y en ocasiones se describen como en reposo. Cuando esto ocurre, el nombre de la célula pierde el sufijo blasto y se intercambia por cito. Así que nuestros fibroblastos se convierten en fibrocitos, nuestros condroblastos en condrocitos, nuestros osteoblastos en osteocitos, etc. En ocasiones, estas células pueden revertirse a su forma inmadura, en caso de que se requiera reparar o reconstruir algún tejido. Pero en general, su función es mantener el tejido formado por sus progenitoras inmaduras. Estas son las células que componen y mantienen tu sangre, ligamentos, cartílagos y huesos, y básicamente todo lo que te mantiene y soporta e impide que te veas como una porción gigante de gelatina. Y eso no es todo en cuanto a los tipos de células de tejido conectivo. Hay otra clase de tipos de células que no están relacionadas con la formación de tejido conectivo. En su lugar, trabajan para protegerte de, pues, en realidad de todo. Estas son tus células del sistema inmune, tales como los macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos, y la lista continúa. Estos amigos son como el ejército, la marina, las fuerzas especiales y el FBI de tu cuerpo, todos juntos patrullando tus tejidos conectivos, luchando contra invasores y amenazas externas. Miremos más de cerca algunos de los diferentes tipos de tejido conectivo. Hay tres grandes grupos de tejido conectivo según el tipo de matriz extracelular: tejidos con matrices líquidas, semisólidas y sólidas. Dijimos que uno de los tipos de tejido conectivo son aquellos con matrices líquidas, y uno de ellos es muy importante, clave para nuestro sistema cardiovascular: la sangre.
La sangre está compuesta de glóbulos rojos llamados eritrocitos y glóbulos blancos llamados leucocitos, y estas células se encuentran sumergidas en una matriz líquida llamada plasma. En esta micrografía podemos ver los eritrocitos como discos color marrón rojizo, y por aquí vemos un leucocito. 혹시 우주가 얼마나 큰 건지 좀 쉽게 설명해 주실 수 있어요? 재밌는 계산이 하나 있는데요. 지구에 있는 Puedes notar que el área resaltada con verde representa el núcleo celular. Los glóbulos rojos no tienen esta tinción morada oscura que vemos en los leucocitos, ya que son anucleadas. Esto significa que no tienen núcleo. Y en esta imagen, los pequeños puntos morados como este de aquí son plaquetas que ayudan en la formación de coágulos. Como mencionamos anteriormente, hay algunos tipos de tejido conectivo con matrices semisólidas, a los que comúnmente se les denomina tejido conectivo propiamente dicho. Y al primero de estos tejidos lo llamaremos tejido conectivo laxo. Este tipo de tejido puede encontrarse de tres formas principales. La primera se conoce como tejido areolar. El tejido areolar se encuentra por todo el cuerpo. Frecuentemente se encuentra profundo a la membrana basal del epitelio y contiene una red de colágeno y fibras de elastina, lo que lo hace bastante flexible. El tejido conectivo laxo también es el sitio de intercambio rápido de líquidos y gases entre tejidos. El segundo tipo de tejido conectivo laxo se conoce como tejido conectivo reticular, que actúa casi como un armazón en ciertos tejidos, proporcionándole a otros tipos de células un hogar para madurar o desarrollarse. Y encontrarás al tejido conectivo reticular en lugares como tus ganglios linfáticos, tu vaso y médula ósea. El último tipo de tejido conectivo laxo es el tejido adiposo, que para ti y para mí es conocido como tejido graso. Este es un tipo de tejido único, ya que a diferencia de los demás, no tiene mucho material extracelular. En cambio, se compone en su mayoría por células. El tejido adiposo típicamente se encuentra rodeando órganos u otras estructuras, y está formado por células grasas llamadas adipocitos. Lo podemos encontrar por todo el cuerpo, incluso subcutáneo. Si bien la presencia excesiva de tejido adiposo puede dañar tu salud, este tejido, en cantidades adecuadas, es un tejido extremadamente importante en nuestro cuerpo, ya que nos aísla protegiéndonos de la pérdida de calor excesiva. También protege nuestros órganos como el corazón y los riñones. Y finalmente, y quizás lo más importante, la grasa es nuestro tanque de combustible, una reserva calórica que mantiene nuestros cuerpos funcionando durante periodos prolongados de ayuno. Durante la fijación y tinción, la grasa dentro de los adipocitos se retira dando la impresión de que están vacíos con el núcleo en la periferia, y como puedes ver, le da una forma de anillo característica en los cortes histológicos. Continuamos con el segundo tipo de tejido conectivo de matriz semisólida, el tejido conectivo denso, que es un pariente cercano del tejido conectivo laxo. Como podemos deducir por el nombre, el tejido conectivo denso es más denso que el tejido conectivo laxo, e igualmente tiene tres subtipos principales. El primer subtipo es el tejido conectivo denso regular, que puedes ver en la imagen. Este tipo de tejido contiene más colágeno que elastina, y presenta sus fibras de manera organizada o regular, otorgándole mucha resistencia, y forma tejidos fuertes, como ligamentos y tendones como el que ves aquí. El segundo tipo de tejido conectivo denso es el tejido conectivo denso irregular. Este tejido se encuentra, por ejemplo, en la dermis de la piel. Puedes ver que tiene una disposición más desorganizada comparada con los tejidos tendinosos y ligamentosos. El último tipo de tejido conectivo denso se conoce como tejido conectivo elástico. 혹시 우주가 얼마나 큰 건지 좀 쉽게 설명해 주실 수 있어요? 재밌는 계산이 하나 있는데요. 지구에 있는 el cual, fiel a su nombre, está lleno de fibras elásticas que le permiten deformarse y volver a su forma original. Un ejemplo perfecto de tejido conectivo elástico lo encontramos en tus grandes arterias elásticas, como la que vemos en esta micrografía. Siguiendo con unos ejemplos de tejido conectivo de matriz sólida, tenemos primero al cartílago. Y una vez más, podemos identificar varios subtipos en esta categoría de tejido conectivo. El cartílago hialino es el tipo de cartílago más común en nuestros cuerpos, y podemos encontrarlo en las superficies articulares de los huesos.
en los cartílagos costales y rodeando la tráquea. En esta micrografía podemos ver a la tráquea con cartílago hialino visible en la sección teñida de morado en forma de U. Y es este cartílago hialino el responsable de darle rigidez a la tráquea y evitar su colapso. Otros tipos de cartílago incluyen el cartílago elástico que encontramos en las orejas, el fibrocartílago que encontramos en los discos intervertebrales y en la sínfisis del pubis, y el cartílago epifisario que compone las placas de crecimiento. Sin importar el tipo de cartílago, recuerda que las células que residen en estos tejidos se llaman condroblastos en el cartílago en crecimiento y condrocitos en el cartílago maduro. Otro tipo de tejido conectivo de matriz sólida es el hueso, y es una forma de tejido conectivo calcificado. Proporciona soporte y protección a los tejidos blandos, y es el tejido que forma al sistema esquelético. El tejido óseo existe principalmente en dos formas. El hueso compacto o cortical es un tejido altamente organizado y denso que contiene osteonas o sistemas de Havers como esta de aquí. Cada una tiene a su vez un canal central rodeado de laminillas concéntricas. Dentro de estas laminillas encontramos a los osteocitos, que son células óseas en reposo. El otro tipo de hueso se conoce como hueso esponjoso o trabecular, el cual es poroso y no tan denso como el hueso compacto. Típicamente lo encontramos en las cabezas de los huesos largos o en el centro de los huesos planos. Está formado por pequeños pilares de hueso llamados trabéculas, y los poros o espacios entre estas trabéculas es donde los huesos producen y almacenan la médula ósea. ¡Excelente! Hemos aprendido acerca de los tejidos epiteliales y conectivo. Ahora continuemos con el tejido muscular. El tejido muscular es exactamente lo que estás pensando. Así es ese tejido rojo y carnoso que brinda movimiento a muchos de nuestros órganos internos, al igual que a nuestro cuerpo como tal. El tejido muscular es particularmente único porque es capaz de convertir la energía química que obtenemos de nuestra dieta a energía mecánica, y gracias a esto podemos levantar objetos, correr y abrazar a quienes queremos. Las células que componen los músculos usualmente son alargadas y capaces de contraerse. Esto se debe a unas proteínas especiales conocidas como filamentos de actina y miosina, que son los caballos de fuerza de nuestro tejido muscular. Existen tres tipos de músculos: el músculo cardíaco, el tejido muscular liso o involuntario y el tejido muscular esquelético o voluntario. En esta micrografía podemos ver el músculo esquelético, pero acerquémonos un poco más. El músculo esquelético se asocia al sistema óseo a través de las inserciones tendinosas, y son principalmente los responsables del movimiento voluntario y la postura del esqueleto. A sus células comúnmente se les denomina fibras musculares. Son largas y no ramificadas, y pueden tener varios centímetros de longitud. Todas las fibras son multinucleadas, teniendo miles de núcleos periféricos situados a intervalos regulares. El músculo esquelético tiene una apariencia estriada debido a la disposición perpendicular de los filamentos de actina y miosina, y cada fibra muscular está controlada por la sinapsis con una neurona motora. Elegir InDrive es elegir viajar seguro. Además de ver la calificación del conductor con anticipación, puedes estar tranquilo de que viajas con alguien que te hará sentir seguro, porque todos pasan por diversos filtros de verificación. Sentirte seguro es lo justo. 혹시 우주가 얼마나 큰 건지 좀 쉽게 설명해 주실 수 있을까요? 재밌는 계산이 하나 있는데요. 지구에 있는 해안... Nuestro siguiente tipo de tejido muscular es el músculo cardíaco, y como sugiere su nombre, solo se encuentra en el corazón. En este tejido, nuevamente, la disposición de los filamentos de actina y miosina le dan una apariencia estriada como al músculo esquelético, pero a diferencia de este, las células musculares cardíacas solo tienen uno o dos núcleos. Además, estas células forman una compleja red tridimensional ramificada. Entre las células adyacentes encontramos discos intercalares que tienen uniones comunicantes, y estas permiten que el corazón lata en sincronía. Gracias a estas uniones intercelulares especializadas, el músculo cardíaco opera de forma involuntaria y afortunadamente para nosotros se contrae de forma rítmica sin requerir ninguna orden consciente. El último tipo de tejido muscular que veremos es el músculo liso,
también conocido como músculo visceral. Este se encuentra rodeando las arterias y los órganos tubulares del tracto digestivo, urinario y reproductivo. Las células del músculo liso tienen un solo núcleo central y están conectadas entre ellas por medio de uniones gap o comunicantes que les permiten comunicarse entre sí. Estas células son fusiformes, es decir, tienen una forma similar a un balón de rugby, alargado, y sus filamentos de actina y miosina tienen una disposición aleatoria, dándole a las células de músculo liso una apariencia lisa, no estriada, en comparación con los dos tipos de músculos que ya vimos. Del mismo modo que el músculo cardíaco, el músculo liso es involuntario. Esto es conveniente, ya que significa que no tienes que pensar en empujar esa hamburguesa que comiste en el almuerzo a través de tus 9 metros de tracto digestivo. Solo entra por un lado y sale por el otro en un par de horas, gracias a tu músculo liso. El último tejido que aprenderemos hoy es el tejido nervioso, y este, por supuesto, es el que compone el sistema nervioso. El sistema nervioso puede dividirse en dos: el sistema nervioso central, el cual podrías encontrar abreviado como SNC, compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que abreviamos como SNP, compuesto por los nervios y ganglios que transmiten señales desde y hacia el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. Las neuronas que transmiten señales desde el sistema nervioso central hacia el cuerpo se llaman neuronas eferentes o neuronas motoras. 혹시 우주가 얼마나 큰 건지 좀 쉽게 설명해 주실 수 있어요? 재밌는 계산이 하나 있는데요. 지구에 있는 해안가 Mientras que aquellas que transmiten señales desde el cuerpo hacia el sistema nervioso central se llaman neuronas aferentes o sensoriales. Las neuronas existen en formas y tamaños diferentes. Claro, sin embargo, independientemente de su morfología, todas comparten las siguientes 3 características. Todas tienen un cuerpo celular, que es el centro de control de la célula y contiene el núcleo. Todas tienen dendritas, que son estructuras en forma de ramas que se comunican con otras neuronas. Y finalmente, todas tienen un axón, como este, que es una vía de transmisión para las señales eléctricas y que puede hacer sinapsis con otra neurona o directamente con su objetivo. Además de las neuronas, el sistema nervioso también se compone de células especializadas de soporte, las células gliales. Estas son las células de Schwann o neurolemocitos en el sistema nervioso periférico y oligodendrocitos y astrocitos en el sistema nervioso central. Estas células especializadas ayudan proporcionando soporte, protección y aislamiento a varias partes de la neurona. Y eso es todo. Te he dado una introducción básica de los 4 tejidos del cuerpo y ya estás rumbo a convertirte en todo un profesional de la histología. ¿Recuerdas los 4 tipos de tejidos que vimos hoy? Estos fueron el tejido epitelial, que vimos que se divide en 2 clasificaciones principales, el tejido epitelial propiamente dicho o de revestimiento, que reviste las superficies internas y externas de nuestros órganos, y el epitelio glandular, que forma los conductos y partes secretoras de muchas glándulas en nuestro cuerpo. La siguiente parada fue el tejido conectivo. Vimos que puede agruparse en las siguientes clasificaciones: el tejido conectivo dentro de una matriz líquida, como la sangre o la linfa; el tejido conectivo dentro de una matriz semisólida, como por ejemplo el tejido conectivo areolar laxo o el fibroso denso; y finalmente, el tejido conectivo dentro de una matriz sólida, como exclusivamente en el corazón, el tejido muscular liso, que le da motilidad a nuestros órganos internos, y por último, el tejido muscular esquelético, que permite el movimiento de nuestros cuerpos. Y para concluir, terminamos con el tejido nervioso. Esta vez te mencionamos 2 tipos de células principales que componen este tejido. Estas fueron las neuronas o células nerviosas, que transmiten impulsos eléctricos, y las células gliales, que soportan, mantienen y protegen a las neuronas. ¡Y lo logramos! No dejes que tu aprendizaje se detenga aquí. Visita kenhub.com, donde podrás leer interesantes artículos, poner a prueba tus conocimientos con exigentes cuestionarios, explorar nuestro atlas con hermosas ilustraciones anatómicas o ver más videos.
Bien, acabamos de ver dos videos acerca de los tejidos, ¿ok? Ya creo que está más clara la información, ¿ok? Vamos a continuar entonces aquí con la clase. Sí, profesora, discúlpeme si me Sí. atrevo a decir esto, pero debería omitir cuando sale el anuncio, Sí, porque no puede durar como 31 minutos. no, minutos no ha durado. Lo que pasa es que hay comerciales, Habrá durado 5 minutos, pero no es posible. Estamos claro, sí, perdiendo tiempo. sí, Es una sí, sugerencia mía nomás que doy. no, está bien, sí, no, no te preocupes. No sé si los demás compañeros estarán de acuerdo, pero bueno, Ya, Por lo que solo pasa es supuesto, que sí, Estamos de profesora, hay que acuerdo, tener avisar. pero cuidado ahorita con queremos los... escuchar la clase, que ella nos explique un ya, a poco ver, más. por favor, Ya, les pediría porfa. A ver, un ratito, sí, es que todos vamos a hablar ahorita y de verdad que vamos a perder minutos de clase, ¿no? Entonces, si ustedes desean perder más minutos, no hay problema. Yo paro la clase y escucho a cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, yo creo que se les pediría, por favor, que cualquier incomodidad me escriban, ¿sí? Así como hay una compañera que me ha escrito por interno y ya le entendí, ¿sí? Entonces, por favor, para no poder extender más esto, les pediría eso mismo, ¿no? Que me escriban al interno y no lo digan de repente delante de todos, ¿no? Porque eso va a generar que perdamos más minutos. Por eso le digo, si ustedes quieren perder y conversar de eso, no hay problema. Yo escucho a cada uno de ustedes. Sí, Sí, entonces profe, normal, sí, además. claro, entonces hay que de repente priorizar algunas cosas y si hay algún inconveniente, con toda confianza escríbame al interno y yo les voy a responder, no hay problema, ¿sí? Ya, profe. A ver, vamos a continuar entonces. Ya, habíamos entonces visto ya lo que es todo lo que es referente a los tejidos. Mencionamos también que el conjunto de tejidos, pues ya nos va a dar los órganos. Por ejemplo, aquí hay un cuadro que está simplificando lo que son el conjunto de órganos y esto va a dar al conjunto, en todo caso, al sistema o al aparato del cual va a pertenecer cada órgano. Está en manera simplificada. Ya les envié este material también ahí a lo que es el chat de la plataforma, ¿ya? Está ahí también para que lo puedan ver. Aquí tienen algunas preguntas que están ya respondidas, como para que lo estudien y les sirva de información. Bien, a ver, vamos entonces aquí. Aquí hay algunas menciones acerca de, por ejemplo, los hepatocitos, que son las células del hígado, ¿no? Ya son algunos tipos de células de algunos órganos. Por ejemplo, en el hígado se encuentran estos tipos de células, los hepatocitos. También tenemos células, hemos visto, ¿no? En la clase del miércoles los tipos de células, de los glóbulos rojos, las plaquetas, ¿no? Ahí viene ya el tejido sanguíneo, ¿no? Entonces, esto es como algo referencial también. Ya acabamos de ver el tejido nervioso en el video también, que es el conjunto de las neuronas, ¿no? Bien, ¿qué es un tejido? Es un conjunto de células, ¿no? Y acá tenemos, pues, los tejidos se clasifican en muscular y epitelial. También, pues, y dentro de los, ¿no? También está el tejido nervioso y acá tenemos también más tejido. Bueno, aquí tienen, si desean, si tienen las posibilidades imprimir esta ficha, lo pueden hacer, no hay problema. No estoy dejando de tarea, simplemente como para que se distraigan un ratito, ¿no? De repente en algún momento lo pueden imprimir y lo pueden realizar, ¿ya? Pero es opcional, eso está dentro del material. Aquí también tienen algunas preguntas con sus respuestas que les sirve como información. No estoy dejando, no es tarea, repito. ¿Ok? Bien, entramos a lo que es el tejido animal, el tejido vegetal. Ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto la clasificación. Miren, bueno, aquí hay algunos puntos. En el video que les he puesto, ¿no? Ha habido una buena información acerca de ello, ¿no? Entonces, ya no vamos a redundar más porque este material también lo tienen ya para que lo puedan leer nuevamente. ¿Ok? A ver, acá está simplificado, ¿no? Si le asignamos un solo término a cada tejido sería el siguiente, ¿no? Epitelial, en forma simplificada, muy simplificada. El epitelial es la cobertura
El tejido conectivo o conjuntivo viene a ser el soporte. El tejido muscular que da los movimientos y el tejido nervioso que va a controlar el cuerpo. ¿Ok? Entonces, esa es una manera muy simplificada de ver el concepto de cada tejido, ¿no? Y eso también lo hemos visto, lo hemos escuchado en el video, en los videos. Bueno, aquí ya está más detallado, ¿no? Aquí está un concepto más detallado acerca de los tejidos. Tejido vegetal. Bien, lo que nos faltó de repente ver es lo que es entramos al tejido vegetal. Cuando me refiero a vegetal, pues, ¿no? Aquí vienen ya lo que son las plantas y todo lo verde, ¿no? A ver, tenemos ahí los tipos. Tejido meristemático. Ahí está, meristemo primario, meristemo secundario, sus funciones, la ubicación, dónde se encuentran estos tejidos, ¿no? En el tallo, la raíz, en el tallo y la raíz también. A ver, vamos entonces a ver acá tejido meristemático, ¿no? Son los responsables del crecimiento vegetal. Sus células son muy pequeñas y tienen formas poliédricas, ¿no? Sabemos que la diferencia entre una célula, lo mencionamos la clase pasada, una célula vegetal y animal es que la vegetal tiene la pared celular, paredes finas y vacuolas pequeñas y abundantes. Entonces, este tejido es la responsable de dar el crecimiento a este ser vivo, en este caso, ¿no? Que es esta planta. Aquí está también de manera simplificada los tejidos vegetales, los tipos, parénquima, clorofiliano, parénquima, tejido protector, tejido de sostén, así como hemos visto en el animal que hay tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso, en el vegetal también tiene una clasificación. Ya, también tiene. Entonces, aquí está detallando ya cada una de ellas. Ya, a ver. Entonces, vamos a poner un video para que puedan tener mayor referencia acerca del tejido vegetal. Y ya esta teoría ustedes ya lo pueden repasar, no hay problema. A ver, un momento. Hola chicos y chicas, bienvenidos a una clase más con la profe Joa. El día de hoy daremos inicio con una unidad en el área de biología, específicamente en la rama de botánica, que es la ciencia que estudia la estructura, características y relaciones de los organismos vegetales, por ejemplo, las plantas. El comienzo de esta unidad será en torno a los tejidos vegetales. Recordemos que tanto los animales como las plantas son organismos pluricelulares que tienen células, tejidos, órganos y sistemas, los cuales desempeñan las funciones vitales de estos organismos. Los tejidos de las plantas se agrupan en 4 grandes clasificaciones: los tejidos meristemáticos, los protectores, los fundamentales y los vasculares. Comenzaremos con el tejido meristemático. Este es el tejido encargado del crecimiento de las plantas y existen 2 tipos. Los primeros son los apicales, que se encuentran en los extremos de la planta, por ejemplo en yemas o en espacios entre el tallo y las hojas. Además, tenemos los secundarios o también llamados laterales, que se encargan específicamente del engrosamiento de los tallos. Las plantas crecen por las puntas o los extremos, desarrollando partes nuevas que se suman a las que ya existían. El tejido meristemático, ubicado en el extremo dominante de la planta, se conoce como el meristemo principal. En las plantas que producen madera, se da un crecimiento lateral o hacia los lados, aumentando así su diámetro con el paso del tiempo. Continuaremos con los tejidos protectores. Estos, como su nombre lo indica, se encargan de recubrir y proteger a la planta
de diferentes factores externos que puedan dañarla o atacarla. Además, regulan el intercambio de sustancias con el ambiente. Existen dos tipos de tejidos protectores, la epidermis y la peridermis, aunque la peridermis solo se encuentra en las plantas leñosas, o sea, con tejido secundario. En la epidermis se encuentran las estructuras denominadas escumas, las cuales parecen poros, y estas se encargan de regular la cantidad de agua en la planta y también de realizar el intercambio gaseoso. Ahora tenemos los tejidos vasculares. Estos son los encargados de transportar el agua y otras sustancias, como las hormonas, hacia diferentes partes de la planta. Existen dos tipos de tejidos vasculares. El primero es el xilema, que está ubicado hacia afuera, o sea, hacia la epidermis, y tiene como función principal movilizar el agua y los nutrientes obtenidos del suelo desde la raíz hacia la parte aérea de la planta. Por otra parte, el floema es el que está ubicado hacia la parte interna de la planta y tiene como función movilizar los azúcares desde las hojas fotosintéticas hacia el resto de la planta, principalmente hacia ramas nuevas, flores, frutos y raíces. Finalmente, tenemos los tejidos fundamentales. Estos existen de tres formas, como parénquima, colénquima y esclerénquima. Estos constituyen la mayor parte del cuerpo de las plantas y les proporciona forma y estructura. Este conjunto de tejidos permite que las plantas tengan todo un sistema de funcionamiento vivo, el cual les permite crecer, nutrirse, respirar y desempeñar muchas otras funciones propias de estos seres vivos. En nuestra próxima clase de esta unidad estudiaremos los órganos vegetales. Nos vemos para una próxima clase con la profe Joa. Bien. Bien, comentarles que voy a quedarme solamente con los alumnos que no estuvieron, que ingresaron luego de lo que yo llamé la lista, ¿sí? En cuanto a las clases, ahí nos vamos a quedar. Yo les mandé el material ya, pueden ir revisando, ¿ok? Para la siguiente sesión, que ya nos faltan solamente algunas sobre los reinos hablar y estaríamos terminando, ¿sí? Lo que es con respecto a esta unidad. Me quedo solamente con los alumnos de los cuales no he registrado su asistencia, ¿ok? De los que ya registré la asistencia, por favor nos podemos ir retirando, ¿sí? Bien, nos vemos la próxima clase. Me quedo con los alumnos que faltan registrar su asistencia, repito, los que han ingresado de repente luego que yo he llamado ya la lista de asistencia. Ya, profesora, Ríos Plata Delgado, ¿ya está en la lista? ¿Cómo me dijo su apellido? Ríos Plata Delgado. Sí, sí, ya está, ya está. Ya, profesora, hasta la próxima clase. Profesora Profesora Pablo Alta Osorio. Río. Profesora de Pablo Osorio, un poco tarde ingresada, profesora. ¿Cómo me dices tu apellido? Osorio, Pablo Osorio. Osorio. A ver. ¿Tu primer apellido es Osorio? Sí, Osorio igual, Pablo. Ay, a ver un ratito, porque no. Anda, bañate. Yo no te he visto que te he bañado en la mañana. Sí, profesora, ¿me registraste? Profesora, Ya está, ok. calle Yaxahuanga. Calle Ya Yaxahuanga. está. Porfa, una sola, dejen hablar. Sí, es que hablan varias a la vez o varios a la vez que no nos entiende. A ver, ya, a ver, Entiende, por favor. continuamos. Calle Yaxahuanga, profesora Maribel. A ver, un ratito, calle.
Ya está, ya está, ya está Profesora, registrado. buenas Gracias. noches. No le vinces. ¿Cómo? No le vinces, profesora. Buenas noches. Buenas noches, no le vince. Ya está, ok, ya está registrada. Ya, Hola, buenas profesora, muchísimas noches. gracias de Carlos mi parte. Carrión. Hasta luego, ya, el otro martes. Nos vemos el Miércoles. día. Ok, Perdón, miércoles, profesora, sí, hasta el otro miércoles. Buenas noches. buenas Aro noches. Carrión, profesora. Aro Carrión, a ver. Sí, ya está registrada Aro Carrión María Isabel. Sí, ya está. Ya, doctora, muchas gracias. Hasta la próxima. Bien, ¿alguien más? Bien, ¿alguien más falta registrar su asistencia? Concha Catabani. Gracias, hasta próxima. Chao. Nos vemos hasta la próxima, hasta el día miércoles. Y- Bien, ¿alguien más, por favor, para poder cerrar la sala? ¿Y alguien más falta registrar? Bien, creo que todos están registrados ya, ¿no? Bien, nos vemos entonces, a ver, Sachin, sí está, a ver, creo que sí está registrado. Sachin. Ya. ¿Con qué contaba ahí? Ya. A ver, ¿alguien más que falta registrar? Quispe, ya está. Bien, entonces creo que ya todos están registrados, ¿no? Bien, nos vemos la siguiente clase. Bye bye. Nos vemos el día miércoles.